Bien, buenos días. Gracias a los estudiantes y los asistentes que están acá. Yo quiero empezar contando por qué nace Diálogo Sin Nombre. A quienes nos han escuchado pedir disculpas por estas 6 semanas de no publicación del programa. Ha habido unos asuntos laborales y personales de distinta índole entre nosotros que nos han impedido volver a sentarnos a grabar, y acá pues retomamos. Diálogo Sin Nombre nace hace más o menos unos 8 meses. Nosotros somos amigos de hace muchísimos años. Una década prácticamente todos, y siempre nos sentábamos cada 15 días, cada 20 días a tomar vino y a hablar. Y en una de esas se nos ocurrió a Ana y a mí pues grabarnos y decir, ¿por qué no hacemos una grabación de los temas que hablamos? Nosotros no somos, a diferencia de lo que dicen las grabaciones, no somos expertos en nada. Además no es experto en Dante, a mí me gusta mucho la música, no soy ningún experto en músicas del mundo. Ana es poeta, pero eso no la hace experta en poesía. Creemos que la palabra experticia es un asunto demasiado fuerte y no queremos que tomen lo que nosotros decimos en el podcast como experto, ¿sí? Habrán expertos en migraciones. Lo que nosotros hacemos con cada programa es hablar de lo que nos parece de algo, y desde nuestras disciplinas somos periodistas, abogados, médicos, y a partir de allí poder construir una visión bastante subjetiva, pero buscando que el argumento que lance cada uno de nosotros tenga pues, un sustento mínimo para poder lanzarlo. Diálogo Sin Nombre pues tuvo una acogida fuerte, tiene una acogida fuerte. Empezó a escucharnos mucha gente, sobre todo amigos, más bien endogámico el tema, amigos de amigos, y nos animaron a seguir grabando, y hoy pues retomamos con este tema. Esta es una invitación que le agradecemos a Hernando y a Luis para hacer este programa que está siendo grabado y luego subido a Spotify, nuestro canal, con el podcast. Esa es básicamente la historia, hablamos de todo. Es un podcast, no propiamente un podcast. Los podcasts son cortitos, nosotros a veces nos extendemos 40 minutos hablando, 1 hora, porque nuestro interés no es ni generar un tributo económico, ni mucho menos, simplemente charlar, y que sea un espacio para desestresarnos de las agendas diarias que tenemos y cada semana poder conversar y vernos, sobre todo. Vernos, ¿no? Entonces proponemos un tema semanal, lo hablamos. Ha habido discusiones chéveres, ha habido discusiones no tan chéveres. Nosotros pensamos muy distinto cada uno de nosotros. Lacho tiene una visión mucho más de mercado, mucho más centro-derecha, ultraderecha a veces. Por eso la ubicación, Adolis es más izquierda, a veces fogón. Bien zurdo. Nosotros estamos más en el centro. Ana es poeta, su política es el arte, entonces por ese lado está bien, y ya ustedes se van a dar cuenta más o menos cómo pensamos. Nosotros arrancamos el programa con música. La primera canción que vamos a poner cuando ustedes escuchen el podcast en Spotify es una canción de un señor que amamos mucho, latinoamericano, que se llama Chao, Manu Chao. En el 98 lanza su primer disco solista que se llama Clandestino, y Clandestino es una canción que probablemente ustedes han escuchado, que habla de cómo salir de un espacio donde no nos aman, no nos quieren, o simplemente no nos sentimos cómodos. Y la música también es una forma de contar lo que le pasaba a Centroamérica, sobre todo finalizando los 80, cuando él montó Mano Negra, luego se separó, y como solista Manu Chao. Ustedes, si son muy jóvenes, pues lo escuchan. Clandestino, tremendo tema. Después de escuchar el Clandestino, entonces vamos con Adán Ramírez, que va a hacer un editorial del tema de hoy, que es migración. Buenos días a todos. Agradecer este espacio sin excusa. Y hoy hablando de migrantes y migraciones, yo quiero arrancar como poniendo el tema de discusión sobre qué tipos de migrantes he podido identificar o puedo identificar desde el punto de vista personal, que es lo que hablábamos ayer. Hay migrantes por obligación, el migrante que ha tenido que irse hacia otro país por persecución política, amenazado su vida, por obligación laboral, porque no encuentra opciones laborales en su país o en su región y tiene que emigrar obligado para poder subsistir. Y hay un migrante que yo he llamado por educación, que no sé si habrá algunos médicos acá, pero es un fenómeno que estamos encontrando en el área de medicina en los últimos 10, 15 años, con las pocas oportunidades de especialización que tienen los médicos en el país. Han migrado a Argentina,
Estados Unidos, es más complejo, y España, que son los sitios donde más migrantes tienen de colombianos, de latinoamericanos y sobre todo colombianos por ese aspecto. Los que hemos sido migrantes por educación conocemos eso, y es tratar de diferenciar qué pasa y qué ha pasado con esa gente. Yo he encontrado que nosotros como colombianos hemos tenido 2-3 periodos identificados de migración y 2-3 sitios identificados de migración. Obviamente Estados Unidos ha sido el mayor, que ha sido el sueño americano que nos vendieron en los 70 y 80, y muchos de los que crecimos en esa época pensábamos que Estados Unidos era como el gran sueño americano donde todo se cumplía y donde estaban las puertas abiertas para todos los latinos y era muy fácil acceder a todo. En los 90 sale la gran diáspora de colombianos hacia España, donde tratar de cumplir ese sueño europeo y las oportunidades laborales, y no hay que olvidar que entre los 70s, 80s y 90s hubo una gran migración de colombianos hacia Venezuela. Venezuela era nuestro hermano rico, Venezuela era el país que tenía mucho dinero y que acogía, y aquí, yo creo que ustedes están muy peladitos todavía. Hubo una novela en los años 80 que trató el tema de los migrantes de Colombia a Venezuela, donde hablaban de todo el abuso y asesinatos que hubo de esas personas que pasaban por el medio del río en Cúcuta y llegaban, y lo que ellos llamaban la Guardia Venezolana, que cometió bastantes abusos. Ahora tenemos otro ejemplo, que es la migración de los 2000 de Venezuela hacia muchos lados del mundo y obviamente hacia nuestro país, pero quiero que hablemos después de eso, de cómo los periodos de estigmatización, pero abro esa discusión con el tema de migrantes y quiero ver qué opinamos nosotros aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy de acuerdo con lo que dice Adonis, pero yo agregaría una categoría más de migrante, que es el migrante que migra por la aventura de migrar, que tiene esa necesidad no de viajar, porque viajar es diferente a migrar. Viajar es hacer turismo, migrar es cuando tú te vas realmente a vivir por más de un año, por mucho tiempo, adoptas otra cultura, adoptas otro país como tu nuevo contexto de vida. Pero también hay mucha gente que tiene esa tendencia. Pues muchos de los que estamos acá en el podcast hemos vivido la experiencia de migrar. Yo migré también en los 90, viví la experiencia, lo hice un poco por ambas cosas, porque en los 90 uno no veía como la posibilidad de realmente tener un futuro en Colombia por la situación tan compleja que vivíamos en el país en ese momento, pero también por el deseo de aventura. Y fui migrante en Londres y viví lo que es el hambre, lo que es estar en un invierno con una chaqueta de jean, el racismo que curiosamente no lo sufría Adonis tanto de los londinenses, sino de los pakistaníes con los que vivía en Soho, a pesar de que yo parecía más pakistaní que ellos. Entonces ese otro migrante también es importante y es el que migra por la aventura de cambiar de país, que también un poco el migrante educativo tiene un poquito también de eso. Bueno, los tipos de migrantes sí, es decir, yo siempre considero que clasificar los tipos de migrantes es un asunto muy complicado. Si alguien migra es porque quiere salir de su espacio, por la razón que sea. No. Sí. Es obligado en muchas situaciones. No. No es que es obligado. Partamos del hecho de que si yo estoy en Venezuela y las condiciones no están dadas, yo me quiero quedar. Claro, la decisión. No, la decisión es tuya. Una cosa es el desplazamiento forzado y otras cosas que ya vamos a hablar del rey. Si tú haces el análisis, yo luego un análisis del nicho médico, de los médicos que han migrado a estudiar, pregúntale quiénes quisieron irse fuera del país a estudiar. Ninguno. Si acaso menos del 5%, se ven obligados a salir por una oportunidad. Entonces sí hay una necesidad de irse. Pero si vamos a eso, hay una necesidad de lo irse. que pasa es que somos seres, buenos días para todos, somos seres migrantes por naturaleza. El ser humano es un permanente ansioso de conocer, de iniciar el viaje, o sea, permanentemente en nosotros el camino está dado para caminar, para salir, para explorar, y somos unos permanentes inconformes. Lo que pasa es que hay unos momentos de presión políticos, económicos, sociales,
el que tiene que volarse porque cometió un delito y se va a esconder en la manigua, como en el caso de la vorágine, o el que quiere irse porque encuentra que no está satisfecho en donde está, o porque hay una presión social para que se vaya, como en el caso de Ulises, que se va de su Ítaca, pero que siempre quiere regresar y en ese viaje va encontrándose. Yo quiero aclarar eso para que no se malinterprete. Es una cuestión para mí el universal. que migra, bueno, una cosa es el desplazamiento. Si alguien me está poniendo una pistola y me dice tienes que ir, pues yo me voy. Pero cuando hablamos de la migración voluntaria, es alguien que quiere salir, alguien que quiere ir y quiere vivir otro espacio o estar en otro espacio donde las condiciones sean mejores. Hace un año de El Salvador y Guatemala están marchando decenas de miles de ciudadanos que simplemente quieren irse porque en su espacio no están las condiciones dadas para estar y se van. Puede que algún académico me diga que es que es forzado, es que ya no tienen que comer, es que ya, sí, ok, tiene razón. Pero si hay una motivación, la motivación tiene que existir para poder salir. Para mí la diferencia, buenos días también, Y toca conocer la palabra sí, pero a ustedes abogados, ¿dónde dejarían entonces a hay los una refugiados? es diferente. que quiero contestar, hay una diferencia, el que deje un núcleo familiar, sí está obligado. Es decir, si yo me voy, si yo me casé, me monté a vivir con alguien y tengo que dejarlo, tengo que dejar a mis hijos para ir a mantenerles comida, sí hay algo de forzado. Ahora, para ratificar como me han presentado con una posición tibia en la mitad, si yo estoy solo, yo no dejé a nadie, nadie depende de mí, así diga que las condiciones están dadas, yo migré porque me dio la gana, no le tengo que echar la culpa al país ni al sistema. Diferente al que deja un núcleo en otro lugar, y bueno, ese caso sí, digamos que lo comprendo. Pero había gente que me decía en Argentina, es que te fuiste aquí porque la universidad aquí es mucho más barata. Sí, mi maestría me costó en esa época 5.600.000 allá, y aquí valía 24 millones de pesos. Pero lo miraba como con lástima, claro, es por el neoliberalismo. Me dio la gana irme, la verdad, o sea, uno hubiera podido pedir ICETEX, préstamo, no sé. También hay que dejar un poco lo pesaroso de que es que las condiciones me arrojaron y demás. Yo pienso que eso es una oportunidad de irse y que muchos deberíamos intentarlo. No, además porque conozco mucha gente que se está yendo con condiciones óptimas para estar acá y dice simplemente me voy porque ya estaré mejor. No, pero un ejemplo de lo que dice Rafa y lo que dice Adonis. Por ejemplo, cuando yo vivía en Londres, estábamos los que nos habíamos ido. Como dice Rafa, sí, porque no había condiciones en Colombia. Yo siempre le digo a mis alumnos, por más compleja que crean que Colombia es hoy en día, Colombia en los 90 era terrible. Pero también nos íbamos a aventurar. Pero, por ejemplo, yo vivía, como les decía, en Soho, que era el barrio de los pakistaníes y los hindúes, y yo conocía gente que, por ejemplo, no aprendía inglés porque no querían aprender inglés, que nunca salían del barrio de los pakistaníes, que solo comían comida pakistaní. Es gente que uno la veía que de verdad se habían desarraigado por la guerra, por la situación económica, pero que no querían estar en Inglaterra. Para ellos no era una aventura, para ellos no era un gusto. Para mí, con todas las situaciones difíciles que viví, de aguantar hambre, de aguantar mil cosas, siempre fue una aventura. Hay gente que definitivamente se va no queriendo irse, porque no tiene. Es que creo que el concepto de refugiado es un asunto mucho más complicado. A mí me gustaría que conversáramos de la necesidad de salir, de la necesidad de encontrarse con un mundo distinto, de aprender y de crecer, que es lo que yo veo en muchos jóvenes, por ejemplo ustedes que van a querer después de la universidad decir me quiero ir. ¿Por qué me quiero ir? Bueno, porque puedo estar mejor allá, porque quiero aprender otras cosas. El concepto de refugiado para mí es un asunto mucho más radical, en donde alguien siempre tiene que irse porque sí, o sea, porque o se queda o se muere de hambre, o se queda o lo matan. Ese es un migrante obligado, y yo creo que la característica de refugiado ahí sí cae. No, pero es decir, para mí, la persona que sale sin necesidad de que le estén diciendo ya tienes que ir, es porque sale por voluntad, ¿no? Perdón que sea tan reiterativo, Rafa, pero ustedes desconocen ahí una cosa. Se lo pongo de una experiencia personal que lo puedo extrapolar perfectamente. Colombia tiene alrededor de 60 facultades o programas de medicina. Tenemos especializaciones críticas como la mía, cirugía de cabeza y cuello, donde en el país deberían existir alrededor de 400 o 500 especialistas como mínimo, y somos 26 especialistas en el país. Donde en la época que yo salgo, termino mi carrera, quiero especializarme, y el programa en el país solo había un sitio donde recibían a dedo el que quería recibir, con muchos programas de especialización médica. ¿Tú crees que yo salí porque quería irme a pasar bacano y chévere?
tenía la necesidad de irme a otro sitio. Y si tú ves todos los especialistas médicos que salen, quieren hacer una especialización porque quieren mejorar, obviamente, calidad de vida y quieren poder tener un mejor trabajo, no lo hacen porque qué rico, me voy a ir hacia el otro lado. Van y llegan con una carga de deuda, con una carga económica, perdiendo inclusive a veces familias, perdiendo inclusive a veces un entorno, y no es porque uno quiere, o uno casi que obligado porque no hay oportunidades en el país, no hay oportunidades en el país de desarrollo, de capital humano en las áreas médicas. Partamos de este ejemplo, y te lo pregunto para cerrar el tema e ir a hablar de la radio que encaja bien. Lucho dice una cosa importante: si tú tienes familia, tienes hijos, tienes un arraigo ahí, tú tienes tu trabajo de médico y no vas a tener, o no vas a crecer como esperas crecer en el ritmo si sales, ¿te vas? Obviamente que sí, que uno que salir, pero yo te lo pongo. Yo me fui a estudiar porque había una necesidad en mi región, y me fui no queriéndome quedar, porque eso es otra cosa que uno tiene que mirar, de los que se van y quieren quedarse porque el país les sabe amigo. Yo me fui y tenía muy claro que iba a volver porque la necesidad estaba en mi región, e iba a volver a mi ciudad, no a cualquier otra ciudad más grande. Hay una tarea y es desmitificar algo, y es que es chévere. Eso también lo quiero aclarar desde mi punto de vista. Migrar no necesariamente era chévere, es decir, había momentos de cuando uno vive fuera, dice, ¿para qué me vine acá? Estoy harto, me hace falta algo. Lo que valoro hoy, mirándolo en retrospectiva, es el aprendizaje. Cosas diferentes, conocer gente diferente, conocer sitios, escuchar otra música, hacer eso de verdad inversión en la cultura. Yo he sido muy crítico, y lo digo respetuosamente, del típico colombiano que migra y todos sus fines de semana en la fiesta colombiana para escuchar vallenato, y esa comida aquí no me gusta, y eso que hacen aquí no me gusta. ¿Para qué sirve? Se hubiera quedado, ¿no? Y además vienen aquí a buscarse en Carulla vinos importados y quesos que no se comió por allá, para dar la idea de sofisticación acá. No es para hacer inversión completa. O sea, chévere no fue, no pasaba lo que decía Vladimir, no pasaba hambre, frío, la carga a veces sí tocaba buscar recursos de 1000 trabajos diferentes, pero en retrospectiva lo que vale es el aprendizaje de esa experiencia, me parece. Yo quiero plantear algo, y es, bueno, ya estamos hablando de que hay una migración voluntaria o no, buena, o queriéndose, o puede ser por amor, por educación, por lo que sea, pero cuando ya uno está fuera, y no solamente en el exterior, sino en otra región, cuando los huilenses vamos a estudiar a Bogotá, ustedes que son estudiantes y que están proyectándose, por ejemplo, para estudiar en Bogotá, o van a Medellín, ¿cómo se siente uno cuando está fuera de su región y cómo es visto? O sea, ¿cómo se siente y cómo nos miran a nosotros como migrantes? ¿Cómo es esa mirada de esos otros cuando nosotros llegamos y uno realmente se siente que está como desnudo o desprotegido? De este segmento, para cerrar, quedan claras las conclusiones del grupo. Uno, en efecto, existe el refugiado. Es esta persona que con una pistola en la cabeza o con condiciones infrahumanas sí o sí se tiene que ir, ¿sí? Para ese tema hay una cantidad de expertos que durante toda esta semana lo han hablado y lo hablarán. Nosotros hicimos esta introducción porque queremos hablar de la migración voluntaria, que a pesar de lo que diga Danis es que es voluntaria. Es decir, tú sales porque quieres estar en las condiciones mejores, pero si te quedas acá no te van a matar, no te vas a morir de hambre, simplemente quieres estar mejor. La migración voluntaria tiene unas condiciones que nosotros hemos vivido y que es importante desde nuestra experiencia. Bueno, voluntario y voluntario, ahí te la dejo. Bueno, nosotros no somos los tibios de la mitad acá. Bien, con eso claro, después de ir con canción hay un tema que a mí me apasiona, y es lo de la identidad socioterritorial, que en ciencias sociales, que en nuestro campo pues pega, y es el arraigo. El arraigo, totalmente. A mí me sorprende mucho ver a tal cantidad de venezolanos y cómo ellos se traen su tierra a Colombia y preparan sus arepas y escuchan su música, y no es, ahí sí siento un poco lo que dice Lucho, no es porque quieran estar solamente con venezolanos o escuchando, comiendo lo que comían antes, sino porque el arraigo es un asunto muy jodido de soltar, y de eso hablaremos después de escuchar una canción que es un temón. A mí siempre me joden todos porque pongo mucha música en inglés,
y últimamente pues el asunto ha migrado hacia el español y lo latino. Esta canción se llama La Jaula de Oro de Los Tigres del Norte, es un temor, le han hecho muchas versiones, pero la mejor, no hay vallenato ya en La Jaula de Oro todavía, la mejor es la original de Los Tigres del Norte, es un temor. Acá el gusto musical de Rafa está cambiando, lo veo como más popular. Sí, Claro. sí. Oiga, y paréntesis, hay que invitar a que vean el documental de Netflix de Los Tigres del Norte, del concierto en la prisión de Folsom, imitando lo que hizo en los 60 Johnny Cash. El lunes, en la apertura del Cine Exclusiva acá en Royal se presentó La Jaula de Oro, que es el título de la película, es un honor a ese tremendo tema de Los Tigres del Norte. Aquí como no ponemos música, entonces empezamos de una vez, luego subimos. Pues eso que acaba de decir Rafa me parece muy importante, porque a mí me pasó, y a mis hermanos también les pasó. Mis hermanos viven desde hace 6 años en Australia, que ellos se dieron cuenta que eran colombianos en el exterior, y yo también me di cuenta que era colombiano en el exterior. Particularmente mi músico favorito es Joe Arroyo, pero yo me enamoré de Joe Arroyo estando en Londres, porque la gente me pedía que yo le pusiera música de Colombia, y lo único que se me ocurría era Joe Arroyo, pero en realidad yo nunca había escuchado Joe Arroyo. Yo empecé a escuchar Joe Arroyo en Londres, y yo dije, pues este man es buenísimo. Y a uno se le acentúa, obviamente lo que dice el profe es totalmente cierto, uno tiene que ir a vivir la otra cultura, uno tiene que ir a beberse la otra cultura, a gozarla, pero a uno le pasa algo supremamente extraño, no sé si Adonis y los demás lo han vivido, es que a uno se le acentúa lo colombiano estando en el exterior, si uno se da cuenta que uno es colombiano, porque uno se da cuenta que uno ve el mundo diferente, que uno tiene, no es tanto las cosas como la comida que dice la gente, sino la percepción del mundo de uno es muy diferente a la gente de otro país. Y además el proceso también, cuando uno vuelve después y tiene que volver a acostumbrarse a vivir en Colombia, también es bastante fuerte. Pero el arraigo es una cosa que a uno se lo genera, es estar por fuera. Es bastante fuerte. Yo me acuerdo que yo, cuando estaba en Italia estudiando, la rutina era 5 de la mañana levantarme, y lo primero que hacía era el café, prender el computador y leer La Nación, el diario de William, El Espectador, El Tiempo. Ahora ya no había más enterado de lo que sucedía en mi país cuando estaba por fuera, que inclusive ahora dentro del país, y era tratando de no olvidar, sobre todo en esa época. En el 2007 empieza Facebook, entonces empieza uno ya a tener contacto con las redes sociales en Colombia. En el 2007 estaba en Italia, fue cuando arranca Facebook fuerte. Entonces no tenía uno en el 2006, 2006, 2007 esa oportunidad de poder tener ese contacto del día a día que tienen ustedes ahora, no lo tenía uno. La forma de poder tener contacto con su ciudad y con su país era a través de los periódicos y lo que uno podía visualizar en el internet, que todavía no se tenía toda esta globalización y masificación que ustedes están en contacto todo el tiempo, día a día, que tenemos ahora con todas las redes sociales. Entonces eso me dio la identidad de sentir que era mucho más colombiano, igual que Vladimir. Me pedía música colombiana. Ahora que Adonis ha dicho eso, me acordé una anécdota que me marcó mucho, y era claro, y la acabo de asociar. La mayoría de gente hoy que migra no conoció algo que nosotros alcanzamos. En Argentina lo llaman locutorios, aquí era como los SAI, ¿no? Sí. Yo iba al SAI, al lugar de cabinas telefónicas, a llamar a mi mamá, y uno salía y el señor del locutorio siempre preguntaba a un argentino, ¿y la mamá cómo está? ¿Bien? Ese señor escucha toda la llamada. Cada que yo vengo, ya hoy no tiene los smartphones, y esa distancia se acorta con el país, con los seres queridos, pero en esa época no, o sea, entiendo que era una necesidad mucho más fuerte de los suyos, de lo que En estaba Italia eran los árabes los dueños de los que se llaman locutorios o los SAIs, donde estaba el servicio de internet y de llamadas, y el tipo donde yo iba a llegar a ver era muy querido, que hasta cuando yo llegaba sin plata me fui a dar la llamada, se la pagaba después y me regalaba cigarrillos, porque era comprar cigarrillos allá, porque no era el cigarrillo menudeado acá de Colombia, sino que tocaba comprar todo el paquete, y para desestimular el consumo en Italia el cigarrillo era bastante costoso. Entonces uno iba y le regalaban cigarrillos, café y le fiaban la llamada. A mí con el tema del arraigo me pasó algo muy particular. Yo duré 10 años viviendo en el eje cafetero, en Armenia, y luego del terremoto que hubo en Armenia, yo empecé a trabajar allá haciendo radio, hicimos varias radionovelas, y en una de esas radionovelas había un personaje que era un Lopita. Y entonces me dijeron, no, pues es que Ana Patricia de Neiva haga el personaje de Lopita. Yo venía de hace muchos años de hacer radio, entonces mi tono es muy neutro, muy neutra
ciudad y no sentía cómo no me salía Lopita, no porque se me hubiera pegado el paisa, sino porque mi tono de voz ya había sido formado para hacer radio. Entonces yo llamaba a mi mamá y mi mamá, hola mijita, ¿cómo le ha ido? Le tomaba yo, gracias mami, ¿no? Y hablaba con ella y porque necesitaba escuchar esa entonación típica de nuestra región para pues, hacer el ejercicio del personaje que tenía que hacer. Pero el arraigo, por ejemplo, cuando volví luego de esos 10 años a pasar un San Pedro en Neiva, fue una cosa maravillosa. Claro, yo me disfruté todos los desfiles, todo el San Pedro, y eso fue mágico porque normalmente no venía, durante esos 10 años no vine a ningún San Pedro, y llegar otra vez a mi tierra, y ahí sentí esa conexión con esas expresiones culturales que para mí antes no significaban mucho. Entonces cuando uno sale, empieza a desarrollar ese arraigo y esa identificación que digamos que es como la identidad yo creo que pegada a la región. Es más el reconocimiento del arraigo, ¿sí? Sociológicamente la identidad socioterritorial es básicamente la construcción de un vínculo personal muy poderoso con tu entorno. Si estás siendo criado en Neiva, obviamente tú haces parte de la fiesta, tú haces parte del San Pedro, tú haces parte del San Juanero, así no lo bailes, así no te gusta, hace parte de tu ser, porque tu hábito personal se construyó en torno a eso, a la comida, a la música, al clima, al idioma, al acento. Es algo natural que nosotros no sentimos porque hace parte de nuestro entorno, somos un igual en este espacio demográfico. El arraigo es tan poderoso y es tan importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ves un migrante. Y a mí me causa mucho dolor que nosotros como colombianos seamos tan xenófobos con los venezolanos o con aquella persona que llega, porque es que no entendemos y hemos estudiado lo que significa el arraigo en la gente. Cuando tú sales, te das cuenta que el espacio es totalmente diferente para ti. ¿Sí? Cuando tú estás en un país en donde el idioma es distinto, tú te sientes mal si no lo hablas. Te sientes mal, te sientes feo. ¿Sí? Te hacen sentir mal. Te haces parte, no, tú mismo te sientes mal porque no haces parte de ese entorno. No, y uno se siente estúpido, ¿verdad? Totalmente. La gente aquí maneja por la calle diferente. Pero no solo eso, la comida. Cuando tú estás en un espacio y lo que tú añoras, que para ti es tan natural como comer arroz con huevo, allá no lo consigues, o como comer maracuyá, allá no lo consigues, ahí es donde el arraigo empieza a ser parte de ti, tú lo notas. Por eso, cuando uno ve a un extranjero, lo más natural como seres sociales es hacerlo parte, es vincularlo en el espacio en el que estamos. Es muy doloroso lo que pasa, no solamente acá, sino en Europa, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile, en Centroamérica, con esas oleadas de migrantes, y la experiencia sociológica es básica de que tú los veas todos juntos, obviamente, porque se sienten protegidos culturalmente. Como cuando uno era primíparo. Como cuando, sí, bueno, cuando tú migras del colegio a la universidad se ve algo parecido, es como una microesfera. Pero es una condición xenofóbica, además ridícula, porque puede que veamos un europeo más pobre que el venezolano que veamos al frente de la casa, pero como el otro es europeo, entonces no lo vemos mal y el venezolano sí. Bueno, eso es un estudio muy bacano que sacó, de hecho fue un documental, no una crónica, que sacó El País hace un poco, hace unos 2 años. Nosotros le tenemos miedo al migrante pobre, ¿no? Al migrante que quiere llegar a porofobia, creo que se llama. La porofobia, sí. Entonces, el arraigo para mí es de las ejes centrales al hablar de migración, porque es entender las conexiones culturales y simbólicas que tiene el otro. Y pasa algo a quienes llegan a un espacio distinto, y es que empiezan a fusionar esas identidades culturales de su sitio de origen con el de acá. Y eso es rico, porque ahí es donde nace la diversidad cultural, ¿no? Es tan importante en sociología. Si tú llegas y ves un mexicano, por ejemplo, en Los Ángeles, o ves un mexicano en Queens, en Nueva York, tú inmediatamente sientes la fusión de culturas. Entonces hablan un inglés que es el Spanish, que es un inglés bastante complicado incluso para nosotros entender, pero además de eso la pinta, la comida, todo cambia. Entonces tú los ves comiendo enchiladas, pero les echan Heinz o una cantidad, o les echan salsita relish. Es un asunto bastante interesante de entender, porque ahí es donde nace la diversidad cultural, y musical y artísticamente
ya que aquí Hernando me dijo yo era experto en música del mundo, ahí nacen canciones, ahí nacen incluso experiencias artísticas muy interesantes de la fusión cultural. Y que no solamente se dan o se han dado en Estados Unidos, sino por ejemplo en Argentina con el tango, que la suma de la diversidad cultural. Entonces a Buenos Aires el siglo pasado llega gente de Alemania, de España, Francia, Italia, negros que venían también esclavos. En estos barcos llegan a poblar Buenos Aires, se quedan en este puerto y empiezan a construir la cultura de lo que hoy en día es el tango como cultura y como sociedad, y es esa fusión de sus músicas, de sus lenguajes, de sus sentimientos, de sus añoranzas en la construcción de una identidad, ¿no? Entonces es la diversidad como también nos permite esa suma de diversidades, nos permite que se genere un proceso de identidad. Pero además es raro porque Colombia, frente a lo que decía Rafa ahora y lo que decía Donis, Colombia siempre ha sido un país de emigrantes. Nosotros estaba leyendo hace unos días, tenemos casi 4.7 millones de colombianos que están ya viviendo en el exterior, y es curioso que un país que ha expulsado, digamos, tanta gente hacia el exterior o exportado tanta gente en el exterior. Yo creo que todos tenemos algún primo, algún familiar que está viviendo. En el caso particular, mis dos hermanos viven en Australia desde hace 6 años, que se ha vuelto otro polo de recepción de colombianos. Ya no es España, sino que empieza a ser Australia. No tengamos como una visión más abierta frente a la gente que inmigra, a Colombia, a pesar de que somos un país de inmigrantes. En todas las familias hemos vivido lo que representa eso, tener el hermano, el primo, el tío afuera. Y eso ha sido supremamente importante para nuestro país, incluso económicamente. Durante mucho tiempo eso fue una de las entradas económicas más importantes de nuestro país, una forma también de que mucha gente sobreviva porque tuvo que escapar de Colombia para que no lo mataran, una válvula social, la emigración. Los colombianos hemos sido tremendamente migrantes. Y hay que mirar, cuando uno va a tratar de leer y buscar frente al fenómeno venezolano, el número de venezolanos que han ingresado al país no es ni siquiera una tercera parte del número de colombianos que fueron a Venezuela. Entonces, yo pienso que hay otra cosa que es muy importante en la xenofobia, fuera del desconocimiento y la parte de ignorancia cultural, es el uso de los medios. Si ustedes ven cómo muchos periódicos locales y nacionales, lo primero que hacen: venezolano mató a tal, venezolano violó a tal, venezolano era el del robo. Lo mismo que ocurría en España y en Europa, cuando cogían una banda de ladrones, eran de todas las estirpes, pero el que más notaban era el colombiano. Yo tuve una experiencia muy personal en un estar de quirófano con médicos. Se supone que tenemos algo de un poquito más de nivel cultural, hablando y refiriéndose a los venezolanos como las prostitutas del momento. Y la venezolana era la puta, y ese era el... Entonces, ¿cuánto vale una venezolana? Y yo, soy muy pasional, ustedes lo saben, me puse muy energúmeno y les dije: tienen que ser ustedes bastante ignorantes y todo. Cuando ustedes salen del país se dan cuenta que yo que vine a Italia la colombiana era la puta y la que dañaba matrimonios. Entonces le dije yo: ustedes tienen que conocer, no se puede estigmatizar a nadie si no se conoce cuáles son los antecedentes, y cuáles son los antecedentes que vivimos los colombianos por fuera. Colombianos por fuera, seguimos siendo tratados como narcotraficantes y como ladrones por fuera del país, cuando desconocen. Hace un año estaba en París estudiando y salimos a pasear esa noche, y un pelado que me escuchó el acento colombiano y lo primero que me dijo: Pablo Escobar. Yo dije: venga, ¿se habla inglés o habla español? No, yo hablo inglés. Yo quiere que le explique quién es Pablo Escobar. Hablé con él 15 minutos, me termina pidiendo excusas y me dice: qué pena, mire, nosotros tenemos lo que nos ha vendido Netflix con Pablo Escobar. Desconocen qué ha pasado en el país. Y en España ahora uno va y le hablan de dos personas, obviamente de Escobar por Netflix y de Maluma.
Entonces estamos todavía cada vez peor. ¿Y a dónde es que parece el papá de Maluma? O el abuelo de Maluma. Sí, soy bien reggaetonero. El bisabuelo de Maluma, pero yo quiero entrar un poquito en ese tema. Es entendible por el miedo. Es decir, es un asunto muy complicado, sobre todo en Estados Unidos, que es un país en donde la xenofobia es estatal, y eso es bastante complicado de entender. Cuando la xenofobia es estatal, cuando tú tienes después del 9/11 Es toda una un institución. Estado, las instituciones gubernamentales se encargan de construir la xenofobia en la gente. Y es entendible, tú ves a la gente con miedo. Yo estaba hace un año y medio en Estados Unidos, curiosamente el día en que Trump dice que van a atacar a Siria, ¿sí? Iba caminando y la gente en la calle sentía el temor de todos los sirios o todos los habitantes del Medio Oriente que puedan vivir en Nueva York hacer cosas. Entonces la policía empezó a patrullar rápidamente diciendo por favor guárdense, después de las 9 no salgan. En una ciudad como Nueva York que es bastante cosmopolita. El miedo estatal en esos países es fuerte, y aquí en Colombia se nos ha pegado esa vaina. Entonces tú ves al director de la Cancillería o algún alcalde que es bastante popular con el que yo no coincido, diciendo que las venezolanas son a tener hijos, a hacerle gastar plata al sector público. Eso es xenofobia gubernamental y es un asunto muy, muy grave. Lo que tú ves en Caracol, todos los días yo me levanto y pongo las noticias de un señor que es el patrullero de la noche, y lo único que hace es decir que los venezolanos anoche robaron un carro, mataron, como si no hubieran más noticias. Estamos contribuyendo demasiado a ese miedo, y el miedo es estatal. Cuando el miedo es estatal, el migrante se va a sentir no solamente cortado por nosotros como ciudadanos ofensivos, sino por un Estado que nos obliga a no sentirse parte, lo cual es bastante lamentable pensando en el lazo histórico que tenemos puntualmente con Venezuela acá, que es profundo, que es histórico, y además de eso tenemos pues una hermandad de muchísimo tiempo en migración de aquí para allá. Entonces el mensaje es a que no caigamos en eso. Y que éramos el mismo país. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Rafa, ¿cierto? Pues yo he viajado algo por Estados Unidos, mi experiencia ha sido muy diferente. Al contrario, sí me parece que hay un país que es supremamente pluralista, donde nadie mide la raza de nadie, donde en una cuadra uno ve todos los arcoíris de seres humanos que hay. No, pero en su último pero gobierno. me parece. En este último gobierno, la además. experiencia mía ha sido diferente y ha sido en ese sentido muy placentera en Estados Unidos. Con Trump ya es otra cosa. No, con Trump es otro bueno. Institucionalmente. Eso no es cierto. Pero los colombianos sí somos, de pronto porque no hemos vivido nunca olas migratorias fuertes, sí tendemos a ser, y con todos los inmigrantes europeos, una persona europea empieza la gente a mirarla, empieza el taxista a tratar de tumbarla. Sí nos ha faltado mucha educación para recibir al inmigrante, incluso al turista. Es que mire, inclusive cuando hablamos ayer de las migraciones internas, que no solo hablamos de migrantes cuando salimos fuera del país, sino que cuando vamos a vivir a otra región, los 80s y los 90, los que fuimos a estudiar a Bogotá en los 90, obviamente sentíamos cierto rechazo del rolo hacia el Opita, y cada región tenía su estigma. Y Gracia, los invito a que vean por ahí unos capítulos que hay por YouTube de una serie muy popular en los 80 y 90 de Colombia que se llamó Dejémonos de Vainas, donde el papel... Ya supera los 70, bueno, ya llegó a los 80, porque antes no hablaba sino los 70. Cuando Dejémonos de Vainas se lanzó, David tenía 60 años. Hablando negro, estaba en la televisión. Él fue extra en esa transmisión de Rojas Pinilla, él estaba atrás. Ahí estaba. Siempre la pregunta es de lo mismo, hay que preguntarle la edad de este joven, ¿verdad? ¿Qué decir? Y lo que pasa es que tengo la barba así de los 20. Sí, claro. Yo tengo una foto que se lo voy a mostrar un día de su merced con unos niños jugando fútbol, y uno de los niños y de los más chiquitos soy yo. Lo que pasa es que para los chiquitos, Adonis era el agente de Amparo Grisales. ¿El amante? ¿Cómo así? No, todavía no. Bueno, entonces ahí el personaje típico y como que se salía helando era el costeño, porque el costeño siempre fue estigmatizado como flojo, oportunista, el que no hacía nada, de trago y parrandero. Esos estigmas los sufrimos cuando fuimos a Bogotá. En este momento Bogotá ya es una ciudad muy pluralista, donde ya encuentra uno que Bogotá ya no es de los bogotanos. Bueno, o sea, que menos existe ese rol. Yo he leído, y lo debo decir, en un escenario complejo y peligroso, pero yo he visto comentarios en redes
de universitarios, de universidades de aquí, de este y de otras, lo he visto de otras, que no admiten, ¿cómo así que un rector externo y un decano que no sea profesor de aquí? Formamos la endogamia. La Universidad de Rosario, a raíz de un interinato, porque el ministro fue designado, el rector fue designado ministro de Industria y Comercio, estuvo en manos de la vicerrectora, que era una francesa con 3 años, 4 años de estancia acá. O sea, tenemos unos regionalismos replicados aún en el entorno universitario, que va a venir este profesor de fuera, este no sabe, no es de acá, y luego vamos y nos las damos de progres fuera, cuando tenemos estigmatizado esa misma idea nosotros. Desde que empezamos la xenofobia, desde esos pequeños espacios, igual, cuando llega un profesional de otro país, ese que va a saber, ese no sirve, entonces desde ahí tenemos esos episodios xenofóbicos que ya se vuelven inherentes a nuestra forma de actuar, que los desconocemos cuando lo hacemos. Entonces desde ahí ya empezamos a hacer esos problemas. Yo pienso que hay que seguir insistiendo en no estigmatizar. Estamos en un momento histórico, en un momento complejo en el país y en Latinoamérica con la migración venezolana, y no podemos estigmatizar a los venezolanos. No podemos caer en el juego de lo que está haciendo los medios y el mismo Estado, de quererlos estigmatizar para que los saquemos a un lado. Tenemos que tender redes, tender manos y ser solidarios. Nosotros fuimos los inmigrantes hace unos años. Nosotros fuimos los que fuimos a Venezuela a pedir trabajo y a pedir comida. No se nos tiene que olvidar eso. Eso no lo podemos sacar. Y que Colombia es un país que está inestable, que en cualquier momento podemos también ser inmigrantes, como está pasando. Bien. Luego de pausa, que aquí no hay pausa, pero tenemos que hacerlo por el podcast, vamos a conversar de la migración interna y sobre todo lo que está pasando y lo que pasó en el 2000 en este país, con ese crisol de gente que llegaba del campo a la ciudad, y cómo eso generó que muchos de ustedes, probablemente alguien acá, tuvo padres o tíos desplazados por la violencia. Y si alguien los tiene, que al final nos cuente, porque esa es una migración incluso mucho más fuerte de lo que significa cambiar culturalmente el arraigo bucólico y del campo al llegar a la ciudad. La última gran canción de Molotov para mí fue Frijolero. Después de eso no han hecho nada decente para nada. Dance and Dance, eso fue el último gran disco del 2003. Esta canción es un temón, es una crítica bárbara al prejuicio, pero a la identidad racial mexicana, pues que tanto nos llegó en música en los 90 y los 2000. Frijolero. Bueno. Frente a la migración interna, yo creo que todos, especialmente en la ciudad de Neiva y en el departamento del Huila, hemos estado permeados por nuestra propia migración interna, y es el desplazamiento. Mi familia, en mi caso particular, vivió 2 desplazamientos del Tolima hacia el Huila y luego internamente desde Vega Larga hacia la ciudad de Neiva. Mi papá vivía con mi mamá en un pueblito que se llamaba Vega Larga, él era el carpintero de ese pueblo, y por el hecho de, en medio de ese conflicto entre liberales y conservadores, él era el único carpintero, y a los muertos pues él les hacía el ataúd. El hecho de que si le hacía el ataúd a los liberales, los conservadores lo amenazaban, y si le hacía el ataúd a los conservadores que fallecían, los liberales lo amenazaban. Entonces terminó siendo amenazado por los 2 bandos y tuvo que abandonar el pueblo porque lo iban a matar o los unos o los otros. Entonces, ese llegar a la ciudad, empezar a poblar lo que hoy conocemos como la Comuna 6, que fue el resultado de una gran migración, no solamente de Algeciras, de San Antonio, Vega Larga, sino también de estas zonas de Aipe, de Santa María, de diferentes zonas que no solamente eran liberales, sino también conservadoras, pero que eran desplazadas por la violencia de los años 50 y 60. Entonces yo pienso que ahí nosotros tenemos un espacio en donde empezamos a migrar hacia la ciudad y empezamos también a confrontarnos. Mi papá nunca estuvo feliz de estar en la ciudad al final de sus años. Él hizo que compráramos una casita en donde pudiera tener árboles y pollos y poder tener una parte de ese campo que había perdido en su juventud. Entonces, yo pienso que todos, de una u otra manera, en el Huila hemos